Perfecto, pues muy buenas tardes tengan todos. Sean bienvenidos, estimados y estimadas, compañeros, amigos. Hoy es jueves 12 de agosto del 2021. Son aproximadamente las 6:37 de la tarde. El horario que consideramos es el de la Ciudad de México y damos inicio al debate informal en este lugar que se ha inaugurado y que vamos a llamar de aquí en adelante Pórtico, una estoa. Somos un grupo de amigos que nos conocimos en un curso de introducción a la historia de la filosofía y estamos profundizando en el estudio de temas de nuestro interés. Usamos espacios virtuales como este con la intención de generar contenidos enriquecidos. Hoy se va a discutir, vamos a tener un debate informal y vamos a discutir, por un lado, la posición que también se llama tesis, el estoicismo como filosofía de vida, puede ser practicado hoy en día en México, y la contraposición o antítesis, el estoicismo como filosofía de vida no puede ser practicado hoy día en México, y la combinación o la síntesis o conclusiones se invita a los asistentes todos a realizarlas. La primera actividad consiste en la exposición de argumentos. La segunda, y si así lo deciden los panelistas, habrá réplicas al respecto. Y la tercera es una charla en grupo, ya más relajada. Para esta primera actividad, cada participante tendrá 2 minutos para exponer su argumento. Iniciaremos con un compañero que en este caso va a estar a favor de la tesis. Al concluir su participación, continuaremos con el siguiente panelista con la antítesis y vamos a ir intercalando así sucesivamente. Vamos a tener 4 rondas y comenzamos. Para eso nos va a ayudar nuestro amigo Jesús Saleta. Él tiene un reloj. Cuando le dé el tiempo, el lugar a un compañero, pues hay que considerar sus 2 minutos. Voy a levantar la mano cuando se empiecen a exceder también, será él o yo. Ya si vemos que se exceden, me voy a permitir interrumpirlos, por favor. Discúlpeme, no se lo tome nada personal. Y bueno, iniciamos con la tesis. El primer participante que tenemos es nuestro, bueno, perdón, se me olvidaba el formato. ¿Se pueden presentar, por favor, los panelistas? Podemos empezar con Rodrigo Terán. ¿Te presentas, por favor, Rodrigo? Claro, mi nombre es Rodrigo Terán, soy de Mexicali, Baja California. Pues como dijo Jorge, somos parte de un grupo de filósofos de sillón que tratamos aquí de cuestionarnos y sacar mejores preguntas cada vez. Pues bueno, vamos a estar dialogando un poco acerca del estoicismo y a ver hasta dónde nos lleva este debate. Mucho gusto. Muchas gracias, Rodrigo Terán. Del mismo equipo, ¿no te presentas, por favor, Fabricio Quesada? ¿Qué tal? Gracias, muy amable. Mi nombre es Fabricio Quesada, soy de Guadalajara y de igual forma soy parte de este grupo de filosofía de sillón en el que fuimos participantes de un curso en línea que formamos gran parte de este grupo que estamos ahorita reunidos. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y bienvenidos todos. Gracias, Fabricio. Ahora, del otro equipo, de la antítesis, por favor, Pedro, ¿te presentas? Hola a todos, buenas tardes. Pedro Vélez de la Ciudad de México, bueno, Estado de México realmente, filósofo de sillón, con sillón. Dentro de este grupo, interesado en encontrar personas con quien rebotar estas ideas, que me parecen fundamentales, ¿no? El hecho de hacernos preguntas difíciles y darnos la oportunidad y el tiempo de sanamente platicarlas con una contrapostura, creo que eso es lo que nos va a llevar al menos un poquito a extender nuestro conocimiento y lo que sabemos antes de entrar a esta sesión. Feliz de estar aquí y emocionado porque empiece esta contraargumentación. Muchas gracias, Pedro. Y tenemos a Ángel Zavala. ¿Te presentas, por favor, Ángel? Sí. Hola a todos, soy Ángel Zavala, tengo 21 años. Soy invitado de Fabricio, ya tengo un tiempecito aquí platicando. Es un gusto poder cuestionarse de todo. Me metí a este debate porque se abrió la oportunidad. A mí me encanta estar debatiendo, estar platicando. Si algo tenemos todos es que nos gusta cuestionar la vida, nos gusta cuestionar los temas y es un gustazo estar aquí.
Muchas gracias, Ángel. Sí, como es un debate informal, nada más le voy a poner el apellido porque no somos académicos ni catedráticos, o quizás algunos sí, pero en este espacio no lo consideramos de esa forma. Ahora, pues bien, pues damos inicio a los argumentos y contraargumentos. Vamos a empezar primero con Rodrigo Terán. ¿Nos das tu punto de vista, por favor? Tienes 2 minutos. Claro que sí. Pues bueno, yo vengo a defender un poco la postura del estoicismo que se puede practicar hoy en día en México. Y me gustaría iniciar un poco con un poco de contexto, ¿no? Creo yo que el estoicismo básicamente lo que nos enseña es a regirnos por 4 virtudes cardinales, que como ya hemos visto nosotros a lo largo de las clases, pues es desde sabiduría, justicia, coraje y moderación, ¿no? Entonces estas 4 virtudes son las que creo hoy en día que hacen mucha falta en nuestra sociedad actual, y son estas 4 virtudes las que, si se saben aplicar de manera correcta, pueden llevar a nuestra sociedad de forma ética a un manejo mucho mejor de su tanto moralidad como ética, y sobre todo de una comunidad mucho más sana, ¿no? entre sus participantes. Me gustaría basar mi debate o mi punto de defensa en el estoicismo medio, que comprende maestros como son Séneca, como es Epicteto y como es Marco Aurelio, que creo que son los mayores exponentes del estoicismo y que sobre todo son los que mejor se puede aplicar de manera práctica, ¿no? Que es lo que caracteriza el estoicismo medio, que es el periodo de tiempo en el que comienza a darse esta transición, en la que buscan poder aplicar de manera mucho más práctica las enseñanzas que se estuvieron pasando desde, pues, Cícero, ¿no? Que es el que inició, no, creo que sí era, no, Zeno, perdón. Zeno fue el que inició el estoicismo, entonces desde ahí el estoicismo medio es el que busca darle un enfoque mucho más práctico. Y creo yo que es bajo estos argumentos donde se puede defender de manera mucho más práctica y mucho más concisa. Muchas gracias, Rodrigo. Del otro lado de la antítesis, ¿nos puedes, por favor, dar tu primer argumento, Pedro? Con mucho gusto, Jorge. El estoicismo como filosofía de vida no puede ser practicado hoy en día en México. Para los siguientes argumentos, me basaré en el estoicismo desde su creación helenística y que va a permearse en el Imperio Romano a través del emperador Marco Aurelio. Voy a defender la tesis del que no puede ser practicado hoy en día. De hecho, no puede ni debe ser practicado en el México actual. Me gustaría iniciar con un argumento de Cantor, en un tratado que escribe sobre el estoicismo, en donde nos dice: no puedo de ninguna manera estar de acuerdo con quienes ensalzan algún tipo de impasibilidad. Y haciendo mucho énfasis en esto, impasibilidad, que es la doctrina que está detrás de este estoicismo. Tal cosa no es posible ni beneficiosa. Esta ausencia de dolor tiene un precio muy alto. Significa estar adormecido de cuerpo y poco humano mentalmente. De este momento inicial, quiero volver a recalcar la parte de impasibilidad, en donde el estoicismo activamente nos invita a simplemente dejar pasar la vida y verla como sucede, meramente como espectadores. Su fundamento y contexto metafísico viene cargada de un gran determinismo, en donde los humanos somos meramente actores, pero por otro lado se contradice con una antítesis en que somos libres de pensamiento y de juzgar. Es decir, no puedo cambiar lo que está sucediendo, pero sí puedo cambiar mis pensamientos para que se amolden a lo que está sucediendo. Por un lado defendemos un determinismo duro, materialista, y por otro lado defendemos una especie de libre albedrío de la mente, derivado de una creencia teísta, por cierto. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Fabricio, por favor, estás en de la posición de que sí se puede practicar hoy en día el estoicismo en México. ¿Nos das tu punto de vista, por favor, tu argumento? Sí, claro que sí. Bueno, si alguien te dijera que parte de tu sufrimiento es una sola coincidencia de tu modo de pensar, ¿qué pensaríamos? No me quiero referir al sufrimiento físico, al dolor o al hambre,
sino a esas otras cosas que nos perturban en nuestra vida cotidiana, como algunos ejemplos pueden ser ansiedad, frustración, miedo, desilusión, cólera o la insatisfacción en general. Nos podríamos imaginar evitar esas cosas que nos perturban y que pudiéramos evitarlas si estuviéramos a nuestro alcance y dependiéramos de nosotros. ¿A qué punto voy? Al punto en el que tres grandes filósofos estoicos de la antigua Roma, Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, afirman en sus respectivas obras los valores importantes del manejo del estoicismo. Mas, sin embargo, los tres abrazaron este modo de vida estoico como guía para vivir una buena vida. En tiempos pasados, vamos a ver así, y en estos tiempos que vivimos, las obras y las ideas de estos tres filósofos estoicos, sin olvidar que tuvieron discípulos, eso sí, nunca estuvieron escribiendo solos, han inspirado a miles de lectores y han enseñado a enfrentarse a las dificultades cotidianas con las que podemos tropezar cada uno de nosotros en nuestro recorrido de la vida. Cómo sobreponernos cuando las cosas no salen bien o cómo nos gustaría. Cómo manejar nuestras pasiones u cómo comportarnos con el prójimo. Aquí mi conclusión primera es explorar el cómo vivir en suma y en vida buena y digna. Gracias. Muchas gracias, Fabricio. Ángel, ¿estás en la antítesis, por favor? Sí. 2 minutos. Algo que me causa mucho problema del estoicismo es que hablan mucho sobre que la felicidad no consta de los bienes materiales. Y también Marco Aurelio hablaba sobre que la vida del hombre es lo que hacen los pensamientos de él, que la vida se rige por los pensamientos, pero ahí estamos con un pensamiento un poco idealista, pensando en que lo bello o la perfección viene de una idea que no está completamente de acuerdo con lo material. Y ahí es donde entramos esa pelea del estoico idealista al materialismo real. En este 2021, México entró al 10.6 millones de personas en pobreza y tenemos un 54% de pobreza, que estoy muy seguro que es más. Estoy casi seguro que es mucho más de eso. Ahora, ¿cómo vamos a creer en el estoicismo de que no pasa nada, de que la materia no importa cuando lo material sí importa? También los estoicos hablan de que una de las cosas para ser feliz es meterte a la filosofía. Pero ¿qué pasa cuando eres un hombre que tienes un trabajo, te pagan 300 pesos, estás trabajando 10 horas y tienes que mantener una casa donde no te alcanza? No tienes tiempo para realmente meditar sobre la vida y sobre la filosofía. Entonces, los medios materiales sí importan y entonces ahí entra incluso lo que es la pirámide de Maslow. Primero tienes que tapar todas esas necesidades físicas de seguridad y afiliación para poder llegar al reconocimiento y la autorrealización. Si esos medios materiales no están cerrados, no puedes llegar a lo demás, no puedes llegar con alguien pobre y decirle, no pasa nada, tienes que ser estoico a la vida porque no puedes cambiar la vida. Nosotros debemos de ser activos en la participación ciudadana, activos en lo económico, ayudar a las personas incluso con diferentes proyectos económicos, pero no podemos ser estoicos en la actualidad de México porque hay muchos problemas en cuestiones materiales. Y ahí entra lo que es la dialéctica, que viene de Marx y Hegel, que viene del materialismo de Feuerbach y de la dialéctica de Hegel. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Terminamos la primera ronda, damos inicio a la segunda ronda. Por favor, Rodrigo Terán, nos das tu opinión o tu argumento. Me causa curiosidad el hecho que se argumente que hoy en día no se puede practicar en México debido a las causas sociales y la extrema pobreza que hay en México, cuando el estoicismo nació de la esclavitud. El estoicismo nació de esclavos y el estoicismo nació siendo, o más bien partiendo de un esclavo que encontró consuelo y que encontró, no consuelo, sino encontró un motivante para salir adelante de esa esclavitud. Y quiero basar yo ahora mi defensa en 2 puntos. Uno es que el estoicismo no solamente promueve las virtudes que dije ahorita en la primera ronda, sino que aparte promueve una adecuada salud mental. No por nada, también Albert Ellis descubrió el estoicismo en 1950 y terminó convirtiéndose en la terapia cognitivo-conductual utilizada por los psicólogos y de las cuales
son de las más utilizadas precisamente para tratar problemas mentales hoy en día. Entonces, el hecho de que el estoicismo sea precedente de una terapia como la cognitivo-conductual nos deja de precedente eso, ¿no? Que el estoicismo tiene las bases no solamente para dar consuelo, sino para motivar y sobre todo para dar cambios en la estructura de nuestras vidas. No es un chupón, no es una palmada en la espalda que te va a tapar el problema, sino por el contrario, lo que hace es que aprendas a ver el problema de frente y que aprendas que pues la naturaleza generalmente siempre va a ser, o lo que es natural siempre va a ser bueno. Entonces, que de hecho aquí me gustaría citar una línea de Marco Aurelio que dice que cada evento es el correcto. Si miras de cerca, vas a ver que no solamente es lo correcto, sino que es lo indicado. Todo lo que es natural generalmente es lo correcto. Entonces nos enseña a ver eso, ¿no? Que aunque a lo mejor a ti no te guste, si es natural, va a ser realmente lo que pasa, ¿no? Y lo que es bueno. Muchas gracias, Rodrigo. En la antítesis ahora tenemos la participación de Pedro. Por favor, tienes 2 minutos. Muchas gracias. Curioso que se compare esclavitud con condiciones sociales diferentes que si bien pueden llevarnos a creer en extrema pobreza, debemos recordar que en aquella época, si eras esclavo, era prácticamente imposible dejar de serlo. No había redes de seguridad, no había nada que te evitara. Ibas a ser un ciudadano de segunda, o ni siquiera ciudadano. Ibas a ser completamente alienado de ser humano. Ibas a ser considerado un ser humano de segunda categoría, de tercera, de cuarta. No tenías opción. Entonces, su contexto de vida es muy diferente a un México moderno. Número uno. Y número dos, curioso que se menciona la terapia cognitiva conductual, cuando si bien tiene cierta efectividad en algunos trastornos como ansiedad y depresión, sin duda no es la respuesta como una terapia psicológica completa y global. Se reconoce que tiene algunos méritos, pero sin embargo no es la terapia elegida para tratar cualquier problema psicológico de fondo. Por otro lado, el mantenernos estoicos e imperturbables, sin importar las condiciones de vida, sin importar ser un esclavo, negando nuestros sentimientos y anhelos, por otro lado, puede generar grandes problemas mentales. Es decir, queremos curar un tema cuando este mismo tema de estarnos negando los sentimientos y buscando la forma de cambiar nuestra realidad material nos puede llevar a otro tipo de situaciones como las mismas, ¿no? Depresión, ansiedad, etc. Aquí quiero recalcar el tema principal que le encuentro el estoicismo, en donde defiende una tesis determinista, en donde el sujeto no puede hacer nada para cambiar su entorno. Voy a cerrar mi participación con estas líneas. En mi siguiente turno voy a abundar un poquito más en ello. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Fabricio, tienes 2 minutos, por favor. Sí, gracias. Referente a mi compañero Rodrigo, voy a hablar sobre el filósofo que inició, ahora sí, el estoicismo. Y mucho hablamos del hombre que inició este camino, un esclavo que era de Asia Menor, pero que nunca se le conoció hasta ahora con el nombre de Epicteto. Este filósofo fundó una escuela de filosofía en una nueva ciudad situada en la costa occidental de Grecia, con el nombre de Nicópolis. No acudió él ahí por la sencilla razón de que el emperador Domiciano consideró a los filósofos un peligro y fueron desterrados. La escuela de Epicteto atrajo a muchas personas y personalidades. ¿A qué grado que una de ellas fue el emperador Adriano? Adriano fue, ahora sí, el emperador antes de Marco Aurelio. Este emperador Adriano apreció su filosofía bastante a la par que sus predecesores. Al punto que quiero llegar es que poco podemos conocer del famoso hospital. Sí, estoy hablando de el hospital. El famoso hospital para las almas. Esta concepción no viene de una nueva era, sino que se remonta cuando mucho a la época de Sócrates, donde él mencionaba la tarea del filósofo es cuidar el alma tal como el médico cuida los cuerpos. No vayamos a entender que aquí alma es algo inmaterial, inmortal o sobrenatural. En este contexto,
para mi punto es que el alma es la mente, los pensamientos y las creencias de la misma manera que el estoico analiza y evalúa. Las cosas que pensamos, examina con coherencia y poder de convicción a qué punto que una parte de los fieles estoicos de hoy día podrían estar de acuerdo con esto. Cierro mi participación en eso. Gracias. Muchas gracias, Fabricio. Por favor, Ángel, ¿nos puedes apoyar con tu participación? Sí, como sabemos, de los mayores exponentes sobre esta filosofía es Séneca y Marco Aurelio. Y Séneca es algo controversial, pero él tenía dinero y también Marco Aurelio también tenían muchísimo poder en cuestión social y en cuestión económica. Entonces volvemos al mismo problema. Dices que el estoicismo nace para ayudar a los pobres, pero realmente ¿cómo nos ayuda? O sea, es un placebo de lo que estamos hablando, es un cuidado del alma. Realmente, ¿cómo ayudas a una persona? Dándole buenos consejos y diciéndole que no se perturbe porque no tiene para comer, que no se perturbe porque tiene que pagar cuentas, cuando su medio material ocupa una ayuda. Entonces, no debemos de ser estoicos para crear o trabajar en cosas que realmente sean activadas. Podemos decir que el mundo no puede cambiar, pero eso tampoco es una seguridad. Nosotros como personas activas y como ciudadanos debemos estar siempre trabajando para dar soluciones materiales a las personas y no solamente placebos mentales. Es interesante que pueda sanar al alma, pero me recuerda mucho a un fanatismo religioso eso, porque la iglesia también usó esos mismos argumentos de querer salvar el alma para que los esclavos no salieran adelante. Cierro mi participación. Muchas gracias, Ángel. Bueno, terminamos la segunda ronda y en esta tercera vuelvo a decir la tesis y la antítesis para que los que van entrando y para reforzar el punto de discusión. La posición que tenemos o la tesis consiste en que el estoicismo como filosofía de vida puede ser practicada hoy en día en México. Y la contraposición o la antítesis, el estoicismo como filosofía de vida no puede ser practicado hoy en día en México. En la tesis o posición la está defendiendo Rodrigo Terán y Fabricio Quesada. La antítesis la está defendiendo Pedro Vélez y Ángel Zavala. Entonces damos inicio a la tercera ronda y tenemos la participación de Rodrigo Terán. Tienes 2 minutos. Claro. Bien, ahorita se decía que el estoicismo servía para ayudar a los pobres y creo que es todo lo contrario. No es, más bien, no es nada más para ayudar a los pobres o en ese momento a los esclavos, sino me gustaría también citar un poco a Epicteto que decía solamente presta atención a la forma en la que tú te comportas y vas a descubrir la escuela de filosofía a la cual tú perteneces. Entonces, el estoicismo realmente lo que busca no es cambiar tu paradigma de ser pobre a ser rico, de rico a pobre. Claro, como decía ahorita Zavala, claro que había exponentes estoicos que tenían dinero como Marco Aurelio, pero eso deja todavía más en entredicho que el bien material no era todo, ¿no? Porque a fin de cuentas el placer, entre más se repite, más se banaliza, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta de esto y fue por eso que se dieron cuenta que debían de practicar las virtudes fuera de lo material, fuera de lo que en ese entonces la sociedad dictaba, ¿no? Y eso es algo que podemos usar hoy en día a la perfección. Y no nada más fue material de inspiración para la terapia cognitivo-conductual, como dije ahorita, y que Pedro acertadamente dijo que no es una terapia para todo tipo de problemas mentales, pero también, por ejemplo, está la logoterapia de Viktor Frankl, que evidentemente también fue en cierto sentido inspirada bajo el estoicismo y que fue puesta a prueba no nada más en un ambiente neutro, sino en un ambiente de campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Si se pudo poner en práctica parte del estoicismo para desarrollar una terapia como la logoterapia, creo que se puede poner en práctica también en nuestra sociedad para mejorar a nuestros integrantes de nuestra comunidad. Aquí cierro mi participación. Muchas gracias, Rodrigo. Pedro, por favor. Antes de arrancar, logoterapia, Rodrigo, esta sí desconozco por completo para tomar nota.
Logoterapia es una terapia que busca encontrar sentido a tu vida a través del sufrimiento y a través de encontrarle valor a tu vida Ok, en todos los logo como aspectos. de logos. Logos de sentido, Ah, sí. significado. Ok, va. Voy a tomar nota porque sí es, no sé por completo. Gracias. Gracias, Pedro, por preguntar acerca de la logoterapia. Tienes 2 minutos, por favor. Muchas gracias. Como les comentaba, voy a regresar a uno de los puntos más contraintuitivos y contradictorios que encuentro dentro del estoicismo y en sus fundamentos y raíces, ya no como aplicabilidad, sino como filosofía de vida. Yo en el estoicismo un dualismo prematuro mal desarrollado, en donde por un lado tenemos una postura que nos dice que lo material es determinista, y es porque es, pero por otro lado tenemos el mundo de las ideas y nuestra forma de actuar mentalmente no lo es, en donde tal vez se pudiera ver la primera introducción de lo que ahora conocemos como libre albedrío. Y regresando a Epicteto, en donde la doctrina estoica, creada y desarrollada por él, mencionaba que nuestras almas son fragmentos de Dios. Y entonces él afirmaba que la justicia y Dios son completamente libres. De tal forma que como nuestra alma es un fragmento de Dios, entonces también tiene esa libertad en la facultad de realizar juicios. La pregunta de cómo una facultad de juicios sin restricciones puede ser consistente dentro de un punto de vista material del mundo determinista, parecía no haberles complicado mucho la filosofía y ninguno de estos autores ahonda en ella. Hay un poco de cinismo en el sentido moderno de la palabra, no en el sentido antiguo de la escuela de pensamiento, en donde por un lado podemos aceptar que las cosas son como son y no las podemos cambiar, pero por otro lado podemos aceptar que nuestros juicios mentales sí los podemos cambiar. Y la doctrina queda incompleta, llegando a un punto de dogmatizar. Lo material es como es, pero mi pensamiento no es como es. Cierro, gracias. Gracias, Pedro. Después de Pedro tiene la participación Fabricio Quesada. Por favor, tienes 2 minutos. Gracias. Voy a tomar una argumentación que los estoicos se apropian después de que mi compañero Zavala estaba hablando de cuestión económica o monetaria. Esta argumentación que los estoicos apropian después de que al demostrar que algo tan espléndido como la abundancia de riquezas es en realidad algo inútil, despreciable, más propio se podía mencionar que la riqueza material tiene un valor neutro, ¿sí? Puesto que esto puede utilizarse tanto para el bien como para el mal. El dinero en sí no es ni bueno ni malo, es dependiendo del carácter de la persona que lo posee. Ahora sí, vamos a hablar. Un ejemplo estoico. Alguien virtuoso con dinero, puede emplearlo para hacerle el bien a una persona o a una sociedad. Alguien no tan virtuoso puede resultar dañino y a causa de esa riqueza faltarle el respeto a una persona o a una sociedad. Nos muestra el verdadero valor que puede ser la fuente de lo que es bueno o lo que es malo. Algo que reside en el carácter del dueño del dinero. El trabajo de esto es que nos demos cuenta de los ejemplos u acciones y así ayudarnos a curar nuestras almas y sobreponernos a nuestras debilidades. No olvidemos que el estoico busca en algunos puntos, sí, algunos puntos ser indiferente a muchas cosas, ya que su carácter virtuoso, excelente, es en esta época poco considerado virtuoso. Termino mi participación. Gracias. Muchas gracias, Fabricio. Ángel, por favor, ¿nos apoyas con tu argumento? Sí, Tienes 2 minutos. el problema que yo veo también en el estoicismo es que es muy individualista. Me recuerda mucho eso de ayuda mucho la virtud de ti, sal adelante y todo el rollo. Todo este rollo estoico sobre no te sobrepongas a las cosas y toda esa mentalidad
propia individualista me recuerda mucho incluso hasta Jordan Peterson, que hablaba sobre mucho su discurso que se volvió muy famoso, de empiezan por tu cama. Pero en verdad estamos en un momento de la sociedad donde debemos de ser individualistas, cuando hay problemas tan sistemáticos, tienes problemas gravísimos con el capitalismo voraz, tienes problemas gravísimos con la corrupción en la política, y estamos buscando la virtud, tratando de canalizar las cosas negativas fuera. Y, o sea, yo he dicho, a mí me han dicho resentido social, incluso por apoyar incluso ideas de izquierda, entre comillas, porque no soy de izquierda, pero para lograr una virtud, para ayudar a otras personas o para mejorar la calidad de vida, tenemos que tener una actividad, un estado activo, colectivo y con todas las personas, no solamente de, yo voy a mejorar con esto, voy a quitar el dinero para esto, no, para nada. Y volvemos a recordar lo mismo, estamos en un contexto mexicano, no hay muchos ricos en México y no estoy hablando de que debamos ser ricos, estoy hablando de que en ese modo materialista, en este modo idealista, puedes perder el hecho de que también hay personas que ni siquiera cubren sus partes principales en la pirámide de Maslow, que es a lo que yo voy. Se tiene que cuidar esos aspectos también. Cierro mi participación. Muchas gracias, Ángel. Terminamos la tercera ronda y damos inicio a la cuarta ronda y última de esta primera fase o primera actividad. Nos van a faltar rondas. Pero Ahorita se pero empieza la charla abierta, ¿no? la segunda actividad ya va a haber ahí, sí, ahorita es... Ahí sí saquen sus guantes. Sí, pero Oh. antes de continuar con la actividad para las personas que nos visitan hoy, ya habíamos tenido una sesión acerca de qué es el estoicismo, comentamos y discutimos acerca de algunos de los conceptos. Y bueno, ese es el contexto, ¿no? El video está subido en línea y después se lo pasamos para igual hacer match con lo que estamos hablando hoy. Y Rodrigo, por favor, tienes 2 minutos. Claro. Yo quiero retomar el punto que decía Fabricio. Hay que tener muy en claro que existen lo que los estoicos le llamaban indiferentes, como puede ser la salud, la riqueza, que no por eso significa que no van a ser preferidos, simplemente son indiferentes. Indiferentes no significa que sea malo. Por eso no es malo tener dinero, no es malo tener salud, pero no son cosas que puedas controlar. No puedes controlar si mañana voy a tener $1.000.000 o no puedo controlar si mañana me voy a morir. Epicteto decía que nosotros somos pedazos de alma cargando un cuerpo muerto. Entonces, es esta frase la que quiero dejar en claro. Nuestra sociedad hoy en día mide el éxito a través del dinero, a través de los seguidores, a través de 1000 cosas que no podemos controlar. Y el estoicismo lo que nos brinda es esto: control de nuestras vidas, control de nuestras emociones, control de nuestros pensamientos y control de nuestras acciones. El hecho de que te puedas regir por 4 virtudes cardinales, el hecho de que te des cuenta de que te vas a morir a fin de cuentas y que nada de lo que vas a hacer aquí te lo vas a poder llevar, creo que deja en una muy buena perspectiva el impacto que puedes hacer dejando atrás las ataduras de lo que consideramos hoy en día como el éxito. No es una filosofía nihilista que pone todo de manera negativa, sino que al contrario, a través de estas virtudes y a través de este desapego a la vida material, te da una certidumbre para vivir en mucho mayor paz contigo mismo y sobre todo darte cuenta que a fin de cuentas todos somos mortales y todos tenemos aquí un alma, que nadie tiene el tiempo asegurado. Yo me puedo morir mañana, en un minuto, en un segundo, y es algo de lo que tenemos que estar listos. Entonces, claro que se ha tomado de inspiración para la religión, pero no por eso significa que no sea practicable hoy en día en México. Gracias. Gracias, Rodrigo. Pedro, por favor, tienes 2 minutos. Muchas gracias. Regresando al tema del eternismo, humano al menos, al día de hoy está demostrado que como organismos complejos tenemos al menos un control genuino volitivo de nuestras acciones y elecciones. Hay estudios muy interesantes que demuestran cómo la microbiota influye en la conducta alimentaria. Este solo hecho de que las acciones que nos gobiernan en este mundo no son deterministas rompe por completo el fundamento del estoicismo, en donde somos meramente espectadores de lo que sucede en este mundo material. Quiero cerrar
comentando que se me hizo muy interesante ver la cantidad de literatura moderna que hay sobre el estoicismo. La mayoría basura absoluta, ¿no? Y no la voy a mencionar porque ni siquiera merece ser llamada estoica. Sin embargo, me encontré un libro súper interesante de un profesor de filosofía de City University of New York, se llama Massimo Pugliese. El libro se llama, déjame, lo tenía, ¿Cómo ser un estoico? Es súper interesante y él toma un punto de vista de las doctrinas nuevas pueden llegar a funcionar abandonando el determinismo y dándole más campo de acción al sujeto. Pero aquí viene la pregunta. Si quitamos el nada es como nosotros queremos que sea y le damos voluntad al sujeto, entonces ¿cómo se mantiene el estoicismo si reconocemos que sí puedo hacer cambios en mi entorno? Con esta conclusión y con este libro, más bien, ¿no valdría la pena abandonar por completo la doctrina en pro de una mejor? En resumen, lo que sobrevive en un estoicismo moderno ya no es estoicismo y por eso refrendo la tesis en el que el estoicismo no es ni debe ser aplicable en México moderno. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Fabricio, por favor, tu participación. Tienes 2 minutos. Gracias. Me estoy dando cuenta de una cosa, que hoy en día se hace un formulario de un juicio al estoicismo, un juicio como de ira o de emociones amargas a las personas que están a favor del estoicismo. A esto se le pueden llamar anécdotas o muestras de emociones, tanto ajenas como propias que conforman y colorean nuestras interacciones con el prójimo. De igual manera, la palabra estoico hoy en día en el inglés actual se refiere a una persona impasible, en pocas palabras, una persona indiferente a las pasiones. Pero lo que no se ve es que hoy en día las emociones se ven sobre todo como algo bueno. El amor, la empatía, la compasión, sobre todo el gozar una popularidad con una gran parte del mundo. Mas, sin embargo, hay pasiones que no están bien protagonizadas en la historia del estoicismo, como pueden ser la ira, el rencor, la impaciencia. Estas no son bien atractivas. Antiguamente los estoicos aconsejaban, escúchenlo bien, aconsejaban a la gente que evitaran las pasiones, pero pensaban más en las últimas, que son negativas. El estoicismo es un movimiento que no niega reprimir emociones. Lo que dicen es que debemos intentar no darles un lugar prioritario. En otro punto que también quiero manejar es uno de los efectos de esto es como cuando un corredor toma la carrera y alcanza una velocidad una vez que ya tomó el impulso y esa carrera no es fácil detenerse ya que genera un movimiento fuera de control. Esto es lo que genera el estoicismo. No puedes agarrar un impulso y frenar de pronto. ¿Por qué? Porque te va a generar algo fuera de control. Cierro mi participación con esto. Gracias. Gracias, Fabricio. Y la última participación de esta 4ª ronda, por favor. Ángel, ¿nos apoyas? Sí, gracias. ¿Cuál es la virtud que busca el estoicismo entonces? Me dicen que la indiferencia es mala. Yo creo que la indiferencia sí es mala y que ser rico, si estás afectando a otras personas, si estás viviendo de la plusvalía, si estás haciéndote rico vendiendo drogas o lo que sea ilícito, afecta. O sea, esas dos cosas me causan problema al decir, ¿cuál es la virtud que está buscando un estoico? Y dicen, el estoicismo se debe hablar en la actualidad y funciona en México. Sí, pero ¿qué haces cuando está lleno de una pseudo filosofía estoica, como lo estaba diciendo mi compañero? Porque está lleno internet de eso, de filosofías de lata, o sea, tontería y media que dicen que son estoicas. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a explicar el estoicismo real? Bueno, pues vas a hacer un proyecto, vas a hablar quizá con algún tipo de gobierno, vas a hacer contenido en internet y ahí te estás levantando para ver un problema y estás de cierta manera dejando de ser estoico, porque crees que ese problema que ves complicado sí puede acabar,
porque estás quitando tu estoicismo para poder explicar el estoicismo. Está un poco la dicotomía. Yo siento que sí se pueden hacer cosas y debemos hacer cosas, no debemos ser indiferentes y debemos replantearnos qué es la virtud que realmente busca el estoicismo. Es todo. Muchas gracias, Ángel. Pues con eso terminamos la primera sección de hoy. Muchas gracias por dar sus puntos de vista. Vamos a entrar a la segunda sesión. Este va a ser un panel abierto donde se pueden replicar algunas de las ideas. Antes de comenzar, a mí me gustaría, antes de comenzar la segunda parte, a mí me gustaría, por ejemplo, que Pedro manejó una palabra que me parece determinante, volitivo, que nos las explique, si así lo decide, que también no fue Fabricio, fue Rodrigo Terán, que habló acerca de las virtudes, porque parece ser que es la espina dorsal sobre la discusión de que se pueden aplicar o no estas virtudes cardinales, que son 4. Y finalmente, me gustaría también, ya como un espectador, que dentro de esta plática que van a dar ustedes, que traten en la medida de lo posible de aterrizar algún ejemplo donde hoy se esté aplicando en México el estoicismo y obviamente sobre eso dar los contraejemplos. Y eso sería como que a manera de petición, si ustedes deciden. Y bueno, a partir de aquí va a haber 15 minutos libres para que ustedes hablen acerca o profundicen sobre los argumentos o puntos expuestos anteriormente o nuevos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Voy a hacer la aclaración rápido de volitivo. De la palabra volición, en donde filosofía determina acto, en filosofía significa acto de la voluntad. Es abierto, ahorita ya se pueden empezar a poner los guantes. Ya. Sí. Sí, digo, obviamente con respeto. Yo sé. Oye, yo quiero arrancar ahí diciendo que estuvo súper interesante el ejercicio. Lo que yo conocía de estoicismo de manera formal y no de rumores y de tonterías que te encuentras luego en internet era nulo, ¿no? Hasta este ciclo, indudablemente lo abordé desde un punto de vista académico y sobre todo el haberme, a pesar de que no conocía mucho del tema, obligado a participar en este debate pues, para profundizar y para realmente prepararle, porque sé que mis compañeros le saben. No, sé que por lo muy poquito bien. que he escuchado que Fabricio y Rodrigo neta le saben un buen. Y por supuesto, ¿no? Que es bien difícil estar en una postura de un no absoluto. Sí. Es o un sí absoluto difícil. también, ¿no? Exactamente. Sí, exacto. Exacto. No, Exacto. es nivel porque pues dices, oye, pues te das cuenta que parte de la filosofía estoica es cosa que hago en mi vida, en el día a día. Sí, Pero claro. pues también no puedo evitar los comentarios de Zavala, en donde dices, pues sí, en mi vida fácil, y las necesidades básicas están cubiertas, pues un poquito de sufrimiento lo acepto estoicamente, ¿no? Y si salgo a caminar y llueve y me mojo, pues no me importa, porque tengo una camita a la que voy a regresar a dormir. Y es... Ajá, exactamente. exacto. Entonces, Entonces, estás haciendo un pensamiento estoico. O sea, a pesar de que te estés mojando, que hayas Sí. estado bajo la lluvia, vas a llegar. Ustedes disculpen perdón mi atrevimiento, pero todavía estamos en la sesión donde todavía tienen que defender la tesis y la antítesis. Perdón. Sí, Cuando yo estaba... Después de que termine este espacio, pues ya abrimos la charla. Ok. Sí, y te decía, ¿no? O sea, a ver, ahorita es entonces libre, pero Pero todavía este seguimos debate todavía. Ok. nuestro burro, ¿no? Entonces, para defender la antítesis, ¿no? Es posible vivir una vida Control estoica Z. siempre y Borra esa cuando parte. pues, tengas tu vida resuelta, ¿no? Pero en el mismo camino, no estoy mojando al indigente, inmigrante que está abajo de un puente, ve y dile que sea estoico porque la vida va a pasar, te va a mandar a... Yo creo que muchos de esos, yo creo que son estoicos. Ya son estoicos, Creen que sí. exacto, es lo que iba a decir. Perdón. O sea, sí, es lo que, justamente es lo que iba a decir. Yo creo que muchos de ellos ya son estoicos, porque tú les das o sea, realmente no ocupa nada. Digo, ya incluso a lo mejor hasta se confunden con los peripatéticos, ¿no? Pero creo yo que muchos de ellos ya son, ¿no?
acabas de hacer una mención, perdón, acabas de hacer una mención referente, Rodrigo, a algo del estoicismo con esas personas que están bajo los puentes. Y esta parte lo voy a mencionar. ¿Cómo vemos nosotros a los inmigrantes que vienen del sur o de Centroamérica para llegar a la frontera norte de México? O sea, ellos al momento que salen de sus casas, ya están manejando un pensamiento estoico en el que dicen, ok, no voy a regresar durante tanto tiempo, voy a atravesar altas y bajas, voy a sufrir, pero mi punto cúlmine es llegar a la frontera norte para alcanzar el sueño americano y poder yo ganar, o sea, sentir ahora sí, vamos a hablándolo de economía, ¿sí? El estoico, lo hemos mencionado, no es de que se cierre por la virtud de tener economía, no, al contrario, al momento que tienes economía, ayudas a los demás. Esas personas inmigrantes que llegan a Estados Unidos a cumplir ese sueño americano, ¿qué es lo que hacen? Mandan el dinero a su familia. O sea, están mandando un dinero a la sociedad. No es de que se quedan y, mírame, traigo camisa marca tal y traigo camioneta mamalona. No, espérame. Desde que están trabajando empiezan, ¿sabes qué? $100 para mi familia, $100 para mi abuela, $100 para esto. Empiezan con ese pensamiento estoico. Yo lo veo de esa forma. Perdón, interrumpí a Zavala. Adelante, amigo. Ajá, es que también hay un problema ahí porque también yo siento que al momento de ellos decidir salir de su casa no están siendo estoicos porque dejaron ese pensamiento estoico de quedarse ahí sin hacer nada por hacer algo. Yo lo veo como ya más una actitud activa en contra del estoicismo porque no se quedaron sentados diciendo, bueno, soy pobre, soy de tal ciudad y los problemas no van a cambiar. No, ellos creen que pueden cambiar las cosas, creen que que al momento de llegar allá todo va a cambiar. Y sí, yo sé que el estoicismo tiene que ver también con entender que te puedes morir en cualquier momento. Y al momento de pasar esa frontera, sabes que te puedes morir en cualquier momento, porque yo he sabido de gente, bueno, amigos que se han ido y, bueno, si me muero ya, ¿qué? Pero el hecho de que se levanten y toman esas decisiones, yo lo veo en contra incluso del estoicismo, porque están haciendo algo activo. Y volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la virtud para ustedes dos que busquen sí el estoicismo? ¿Cuál es la virtud principal que buscan? ¿Felicidad? ¿Qué es exactamente? Eso es una pregunta. Paz. Antes de responderla tal vez, creo que voy a hacer un comentario para completar lo que decía Zavala y con eso lo que decía Fabricio, ¿no? Concuerdo, están siendo estoicos al dejar de ser estoicos. Y es ahí donde va mi punto, ¿no? El estoicismo tal cual fue creado y concebido no puede ser aplicable modernamente. Tal vez sí alguna derivación como la de este Máximo, este profesor que se me hace muy interesante, pero ya deja de ser estoico, ¿no? Porque ya no eres un observador que ves un mundo determinista y lo que decía, ¿no? Y lo que hacen ustedes, el sueño es llegar a Estados Unidos y entonces tener mejores condiciones y enviarle a mi familia, algo por el estilo, y del cambio la tengo que sufrir, tengo que ser estoico y aguantar. Y a eso me refiero con estoy siendo estoico al intentar dejar de ser estoico, ¿no? Entonces ya no es estoicismo, ya estamos hablando de una filosofía nueva, moderna y que tal vez tenga un nombre diferente. Yo creo que es todo lo contrario, porque el estoicismo no significa quedarte sentado esperando que se resuelva tu vida, sino que te da la... Exacto, o sea, a lo que va es, tú como estoico, tienes las herramientas en ti para salir adelante. No significa que las vas a encontrar afuera y que te vas a quedar sentado viendo. Por ejemplo, hay una frase que dice, el entrenamiento de un carpintero es muy tedioso y es muy tedioso de ver para la gente que no es carpintera. Pero al final, el mueble completo o el gabinete completo va a justificar el esfuerzo. Entonces, es un poco lo que va, ¿no? Y así hay miles de frases. Por ejemplo, está una de virtudes que dice, no te enorgullezcas de los activos que tengas, como presumir un caballo, porque entonces no estás presumiendo el caballo, no estás presumiendo nada tuyo. ¿Qué cualidad tiene eso tuyo? Entonces, todo esto lo que nos habla es eso, ¿no? Que a fin de cuentas las virtudes lo que buscan es cultivar a uno mismo y buscar las respuestas en uno mismo. No significa que te vas a quedar sentado esperando a que la Virgen te hable y se va a solucionar tu vida,
sino que al contrario, es tomar el toro por los cuernos y saber que la vida en cierto modo va a ir mal y no siempre va a ser como quieres, pero lo único que puedes controlar es cómo vas a reaccionar. Hay una frase que me gusta mucho que dice ser indiferente a lo que no hace diferencia. Eso es lo que resume el estoicismo a fin de cuentas. Si no puedes hacer diferencia, hay que ser indiferente. Si puedes hacer tú la diferencia, hay que actuar. Eso en todos los sentidos, con tu comunidad, en ti mismo, en tu trabajo. Si puedes hacer tu diferencia, actúa. Si no puedes hacer diferencia, pues no actúes. Y claro que va a haber muchos libros, como decía ahorita Pedro, de pseudo estoicos. Aquí tengo uno, que es, y está esto es horrible. basura completamente. Sí, que es una meditación diaria, ¿no? Está horrible. Exacto, Lo exacto. objeto horrible. Y haz de cuenta, y ahí sí, o sea, tal cual, la meditación la convierten en un párrafo de culto. Y estoy completamente de acuerdo con Pedro en el sentido de que probablemente se tengan que hacer adaptaciones porque no es lo mismo el pensamiento de hace 2000 años en la antigua Grecia al de hoy, pero los pilares son los mismos y los pilares son los que se pueden aplicar, el vivir en virtud y el vivir en ese tipo de sentidos. Yo ahí sí difiero completamente en la parte de los pilares, precisamente por lo que comentabas, ¿no? Ajá. Por un lado, mencionan y que si puedes hacer algo, tienes que hacerlo, lo cual va en contra del pilar determinista, porque sería muy determinista esta filosofía. Y entonces, tal vez incluso, y ahora escuchando y conociendo un poco más, pues lo que hacía Marco Aurelio, pues era un estoicismo puro, como lo imaginó Zeno en su momento y Epicteto. Sí, sería el estoicismo medio. Es un estoicismo medio, medio. exactamente. Y eso es a lo que voy, ¿no? Un estoicismo así crudo y tal cual. Y lo que decía, ¿no? Y lo mencionabas, era que no puedes cambiar lo que sucede, pero sí tu actitud a lo que sucede. Volvemos a ese determinismo duro en las acciones, en el mundo material, pero pues, sacar del mundo las ideas, ¿no? O sea, esa ambivalencia en donde pues, lo que sucede es lo que sucede, pero tu pensamiento sí lo puedes adecuar y sobre todo tomando en cuenta que pues, para la época de Epicteto pues, la religión o el orfismo, los olímpicos y demás era muy diferente de lo que entendemos por religión, ¿no? Y que él lo ligaba a esa parte en donde pues, también la religión, las formas de pensar evolucionan y a eso me refiero, que no puedes traerte esta filosofía hecha como forma de vida hace tanto tiempo por un Epicteto, por un Zeno, y aplicarla tal cual el día de hoy. Marco Aurelio tuvo que adaptarla porque aquí lo veía en el chat, ¿no? Y no es dejar de hacer algo, no tuvo que detener sus labores como emperador, tuvo que luchar por el imperio, tuvo que hacerlo. No se dejó llevar por un mundo determinista, sino que ya fue una filosofía adaptada a su realidad. Y tal vez haya mucho de estoicismo, y tal vez deberías ver mucho de estoicismo moderno, pero no tal cual como esa idea antigua y para mi punto de vista un poquito absurda, ¿no? De Sí, claro. si pasa, pasa, y si no pasa, no pasa. Sí, sí, ahí también, precisamente por eso fue que yo de principio dije eso, ¿no? Que el estoicismo era, yo en base lo defendí en base al estoicismo medio, ¿no? Exacto. Y incluso el mismo estoicismo medio, hasta en cierto sentido también le llega a tirar a la religión, algo que en cierto sentido todo el mundo decía que el estoicismo quedaba muy ligado a la religión, pero no me acuerdo si era Marco Aurelio o Epicteto, que decía, puedes prender un incienso y lo puede prender alguien más y al fin de cuentas se van a consumir los dos al mismo tiempo. Y en ese entonces, cuando tú hacías una oración, prendías un incienso. Exacto. Entonces, es eso, ¿no? Entonces era eso, ¿no? O sea, a fin de cuentas no importa lo que le pidas a tu Dios porque va a pasar lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces ya desde ese punto de vista ya empezaban como esos roces con la religión como lo dictaba en su momento. Y sí se me hace interesante eso, ¿no? Claro que hoy en día, o sea, yo creo que vivimos en un mundo que toma partes de todas las filosofías y tratar de ser purista en una sola filosofía, tratar de aplicarla completamente en una sociedad moderna, pues es muy difícil, ¿no? Pero yo en lo que me refería a los pilares era más que nada en los pilares de las virtudes, que rigiéndonos en estas 4 virtudes sí se puede progresar en el estoicismo. Sí, tengo también un punto. ¿Puedo o alguien más va a hablar? Adelante, dale. Es que, por ejemplo, yo lo que me causa conflicto del estoicismo es que no tiene como que sus bases totalmente claras. Les voy a dar 3 frases de Marco Aurelio. Una,
acuérdate de esto siempre, para vivir felizmente basta con muy poco, va. Pero más adelante dice, la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Y si mis pensamientos dicen que me quiero volver rico y estoy buscando la riqueza, ya No estoy estás un practicando poquito... moderación. ¿Mande? No estás practicando moderación. Bueno, es que quiero llegar a ese punto, de que prácticamente el estoicismo, tú me estás hablando del estoicismo medio, del estoicismo de atrás, está excelente, pero es que el estoicismo no tiene unas bases concretas actualmente en México. O sea, ¿cómo vas a explicar una filosofía que no tiene bien sus bases contadas? Y por eso te estoy dando el ejemplo. Incluso Marco Aurelio con sus frases está contradiciéndose. Y volvemos a lo mismo. ¿En serio puedes tú con tus pensamientos hacer algo? O más bien es que tú tienes tus pensamientos por las cosas y los medios materiales que te han pasado. Yo, Pero no creo que se contradiga Marco Aurelio en esa frase, ¿no? sí, porque dice aquí, acuérdate de esto siempre, para pedir felizmente basta con muy poco, basta con muy poco. Pero abajo dice, la vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si yo quiero ser rico, entonces ya estoy en contra de decir que la felicidad basta con muy poco. Y si la felicidad para mí es tener dinero, entonces ahí vas poco en contra. Y si le buscas y le rascas un poquito más, Pero te estás contradiciendo mi tú, ¿no? En la no, forma en la que estás es que se pensando. está contradiciendo el autor, porque de hecho mi compañero lo dijo hace rato. De repente para unas cosas son muy deterministas y de repente para otras cosas los pensamientos sí se pueden cambiar. Entonces yo siento que las bases del estoicismo no están completamente sentadas. Pero, a ver, yo les voy a dejar esta frase que la tengo yo aquí y es de Marco Aurelio. No obres como si fueras a vivir 1000 años, obra como si el fin estuviera muy cerca. Uh-huh. Al punto al que voy, ¿cómo vas a estar trabajando 1000 años para ser rico? Cuando a lo mejor mañana, pasado u hoy te vas. ¿Sí? Sí, Por ajá, Pero estás de naturaleza. acuerdo que Marco Aurelio trabajó por un futuro, por eso lo ajá, expandiste. ajá, Al, a al- eso voy, Y en esa a eso voy. contradicción al evidente. punto, exactamente, al punto al que Ah, iba, y Héctor hizo un comentario que si Marco Aurelio no estuvo presente como emperador, estuvo presente siempre, a pesar de que estuvo siempre en batallas con sus legiones, siempre estuvo presente para el Imperio Romano, nunca lo dejó, o sea, sí, estaba presente y salía a las batallas. Ahora sí, si lo ponemos el estoicismo hoy en día con esto, ya, perdón, ya. Muchas gracias, Fabricio. Ya terminaron los 15 minutos de réplica. Ya vamos cerca, con el programa y las horas más o menos planeadas, vamos en tiempo. Ahorita la tercera actividad, pues ya es una discusión, ahora sí, más relajada, más de grupo. ¿Guantes? Ya es donde ya podemos empezar a participar todos. Sí, sí, sí. Ok. Aquí me gustaría aclarar de que, claro. por ejemplo, Pedro y inclusive Ángel se pusieron de ese lado no porque dominen o estén en contra, sino como un ejercicio intelectual. Creo que así Ajá, fueron sí, las sí, sí. palabras. Pero estuvo muy bueno, muy Sí. Ah, bueno. estuvo Sí, sí, buenísimo. sí. Los A felicito, mí, los felicito, la verdad. yo aprendí, no tenías idea, pero aprendí Sí. montones y qué bueno que probé este ejercicio. Y qué bueno que me voy a decir, dentro del encuentro. Me obligó a leer mucho. Me obligó a Ajá. investigar. Estoy muy contento No, con el muy resultado. bueno. Muchas gracias, Pedro. Lo No, disfruté gracias de mucho. verdad, Sí, Pedro, ya, Zavala, chidísimo. hazme un comentario. Ajá, pero Rodrigo, la neta, chapeau, my friend, chapeau. No, gracias, Fabricio. Muy buen Dream Team hicimos, ¿eh? Sí, yo ahora nada más, para iniciar la plática, igual todos pueden participar, ahí ya también yo das. Adelante, lo dejamos abierto. Ajá. va. A mí me gustaría nada más, se mencionaba, Rodrigo te mencionó que estaba basándose en el periodo medio. Normalmente algunos autores tienen como en común acuerdo dividir al estoicismo en 3 etapas. En el periodo antiguo, que corresponde a Zenón, a Cleantes de Argos y a Crisipo de Soli. Después viene el periodo medio, donde pues ya hay unas mejoras, por decirlo de alguna forma, con unas infiltraciones eclécticas, así lo maneja este autor que es Giovanni Reale, y después ya viene el estoicismo romano, donde ya entra Marco Aurelio, etcétera, etcétera. Entonces nada más me gustaría contextualizar que esto marca una evolución del estoicismo. En nuestros días necesariamente requiere una evolución.
una adaptación, como bien se lo han estado planteando, ¿no? ¿Por qué? Porque la filosofía, como lo había planteado Zenón, la filosofía del estoicismo era una filosofía como arte de vivir. Eso era así como comenzó. Ahora vamos a ver ya más adelante, cuando nos toque estudiar a Aristóteles, pues qué es el buen vivir, ¿no? Y bueno, pues nada más eso era puntualizar los periodos. Ahora sí, ahí Diego Beltrán quería hacer algunas observaciones o preguntas, Sí, claro. al igual que Gerardo, alias Yoda. Primeramente, buenas tardes. Muchas gracias a todos por el ejercicio intelectual que se acaba de llevar a cabo. Estuvo muy interesante. Los felicito, puesto que es difícil tan absolutista y a veces como que no estar a favor del punto, pero igual tener que tener la para poder llevar la conversación y la búsqueda de información para que te dé puntos o contraargumentos de algo. La conexión de internet es inestable. Una disculpa. Bueno, considero que mencionaban ahorita el estoicismo, sí me gusta mucho, teóricamente me gusta mucho, también lo que predicaba Marx me gusta mucho, prácticamente es utópico. Considero que el estoicismo como tal, como el hombre, como las necesidades básicas, van cambiando, van mutando, se pueden tomar premisas de ahí, pero no ser tan absolutista. ¿A qué voy con esto? Y los 4 puntos que se mencionan, pero que sí, de cierta manera, desde la concepción, son demasiado ambiguos, de la sabiduría, la templanza, la justicia y el coraje. Como que vivir bajo esa mental es algo muy bueno, o sea, también un idealismo alemán de Schelling, de Kant, de lo que sea, una manera de poder regir tu día a día, de que le dé sentido, es razonable y válido, puesto que, de hecho creo que lo mencionó Rodrigo, si tú caes en una especie de negación, caes en un nihilismo, que está muy difícil vivir en ese tipo de constructo también, pero está también la parte que mencionaba y apoyaba mucho, y estoy también muy de acuerdo con Zavala, con Ángel, que muchas de las cosas parten del materialismo histórico, de tu contexto, de cómo se te van gestando, la génesis de tus pensamientos, de cómo vas a de cómo se te fueron presentando ciertas cuestiones, y que si no tienes cubierto Maslow, pues es muy difícil llegar a otros puntos. Eso también estoy de acuerdo con ese punto y lo respeto. Pero lo que me da, o sea, como que la síntesis es que me da tristeza, puesto que Zavala mencionaba indicadores de gente en pobreza y gente o sea, como que y lo que me da mucha tristeza es saber los números reales, saber los números de movilidad social, mencionaron los números de nuevos pobres ahorita en el 2021 con la pandemia, y que prácticamente sonaba muy feo el decir de que le tienes que decir a una persona de que, güey, pues así te tocó, pero prácticamente derivado de los indicadores de movilidad social, derivado de la falta de oportunidades, derivado de la falta de traslado de los medios de producción de capital y generación de riqueza con servicios y lo que sea, pues sí les tocó así, o sea, y está bien feo, está bien culero, pero creo que lo que me llevo es cómo hacer pequeños cambios en la comunidad, o sea, no irle, o sea, tipo Greta Thunberg pegándole la mamada de que es que ir a PETA y que, no, o sea, aquí cómo puedo hacer para el güey que pasa en el tren. How dare you? Aquí el güey que pasa, tratar de apoyarlo, de cambiar un poco su materialismo, porque considero que de pequeñas acciones individuales es lo que nos va a poder llegar a una nueva postura. Sí, claro. Gracias otra vez por su participación. Un aplauso para ustedes. Gracias, amigo. Sí. Gracias. Gerardo, querías añadir algo hace rato, ¿no? De una vez. Sí, Gerardo quería decir algo. Adelante, Yoda. ¿Qué onda? No, solamente igual de que la verdad estuvo muy interesante el debate. La verdad, las dos partes me gustaron mucho. Yo la neta sí estoy a favor del estoicismo. Igual siento que es imposible replicarse como tal hoy en día,
porque todo va cambiando. También en la filosofía, gran parte de la filosofía estoica viene prácticamente de la filosofía aristotélica. Y la filosofía, para Aristóteles prácticamente era un privilegio poder llegar a la virtud, prácticamente eran súper, o sea, tenías que ser muy, o sea, Dios, era sí. casi imposible llegar a la virtud de la felicidad, y los estoicos la cambian en que no, o sea, está basada en muchas cosas Aristóteles al estoicismo, pero la cambian completamente en el sentido de que ellos dicen que cualquier persona puede ser feliz. O sea, no importa si eres pobre, no importa si no eres guapo, no importa si no tienes salud, todo eso lo tienes que poner a un lado, y conectando con lo que dijo Zavala, de que conectando todo a un lado, dejando todo eso a un lado de la salud y eso, tienes que quitarlo porque arruina tus pensamientos hacia la virtud, arruina tus pensamientos hacia la felicidad. Y siento que lo que quiso decir Marco Aurelio, de que, de que dijiste de que el hombre puede ser feliz o solo puede ser feliz como a base de sus pensamientos. No me acuerdo qué frase dijiste, Zavala. Según yo era el lo- hombre pinta su vida de acuerdo al No. color de sus pensamientos. Ajá, la vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Ajá, y también de lo que el hombre puede ser feliz con muy poco. Ahí siento que no se está contradiciendo ni nada, porque los estoicos Sí, no. o la base estoica dice, tú estate consciente de lo único que puedes controlar, que es que lo puedo poner como en cuestión religiosa, que tu palabra, tu obra y tu misión. O sea, Sí. lo único que puedes controlar son tus pensamientos y el cómo actúas. Y siento que ahí lo que dice lo que se quiere referir Marco Aurelio es que si tú estás pensando únicamente en el dinero, pues vas a ser infeliz. Si estás pensando únicamente en esto, pues no, es imposible que sea la felicidad. Y ahí lo puede conectar con el punto de que el hombre puede ser feliz con muy poco. Ya va en ti en controlar esos pensamientos de ser avaro, de querer dinero, de ser el otro. Y así. Y sí, siento que todo va cambiando, es imposible. Para mí, o sea, me gusta mucho la filosofía estoica, pero siento que igual es imposible ser hoy en día, porque todo va cambiando. También la filosofía de Aristóteles, pues está basada en Sócrates y Platón, y también él los critica mucho, como los estoicos, y sí, todo va cambiando. Pero pues sí, esto. Sí, yo sí creo que, o sea, toda filosofía, a fin de cuentas, o sea, como decía Epicteto, checa tu vida y vas a ver qué escuela de filosofía es la que practicas. Entonces, o sea, creo yo que cada quien va moldeando ahora sí que su escuela de pensamiento, ¿no? O sea, ir tomando las mejores virtudes, las mejores prácticas de la filosofía y sobre todo te das cuenta, a fin de cuentas, que muchas veces varios como principios fundamentales de las filosofías se repiten, ¿no? O sea, eh, dichos de formas distintas, pero a fin de cuentas lo mismo. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy leyendo este libro, se lo recomiendo mucho, es The Conquest of Happiness de Bertrand Buenísimo. Russell. Es muy bueno. Buenísimo ese libro. Y me ha gustado mucho porque primero te dice como las causas de la infelicidad y luego las causas de la felicidad. Y en esas causas de la infelicidad, por ejemplo, yo lo he ido conectando mucho con el estoicismo porque te das cuenta que esas mismas causas de infelicidad pues son las cosas que nosotros no podemos controlar, pero que al querer controlarlas son las que te generan infelicidad, ¿no? Entonces, en ese sentido es donde yo digo que muchas veces las mismas filosofías se van repitiendo dichas de formas distintas, porque a fin de cuentas seguimos siendo el mismo ser humano que vivió hace 2000 años, ¿no? O sea, en cuanto a nuestras capacidades, simplemente hemos mejorado nuestra sociedad y hemos mejorado nuestros procesos de raciocinio. Digo, quién sabe, ¿no? Viene enlazado, ¿no? Como estamos diciendo, viene enlazado. Exacto. Sí. Sí. Yo también, a ver si queda mi opinión.
Dale. De hecho, hay muchas cosas de la filosofía, ya saliendo de personaje, que sí las veo bien, o sea, no inventes. Ah, no, Ya le tienes que Bueno, preguntar sigues en el personaje. personaje, Zavala. en el Sigues chat, en el ¿verdad? personaje, Zavala. Sigue ahí, no. Yo ya no te Hasta la creo. muerte. Sí, no estamos Yo ya ya más no te tranquilos. creo, ya me convenciste. Ah, Ya no sé qué. no. Es que hay cosas que sí es cierto. Por ejemplo, la pandemia. Ay, no inventes, o sea, le dio COVID a mi mamá y se cuidaba un montón, le ha dado COVID a muchos amigos. Son esas cosas que literalmente no puedes meter las manos por ellas porque aunque te cuides te puedes enfermar, donde creo que sí es necesaria la filosofía estoica. ¿Por qué? Porque duele que pasen esas cosas, porque lastiman, hay mucha gente que acarrea muchas cosas con depresión y que sí, o sea, estaba oyendo, también metí en un rollo sobre, creo que estaban comentando sobre los casos de, ¿cómo se llama? Terapia estoica. Bueno, no terapia estoica, sino terapia basada en la filosofía estoica. Cognitivo Y sí, conductual. ajá, conductual, y sí ha ayudado a personas, o sea, sí ha ayudado Por a muchas personas. supuesto, por supuesto. Sí. Le digo, lo único que yo digo que le haría bien al estoicismo es que plantara bien las bases de lo que sí y de lo que no, muy a pesar de toda su literatura atrás, diera un estoicismo contemporáneo, real, bien hecho y podría aplicarse, no sería ni tan complicado, pero siempre recordando en que el hombre no es lo que tiene, sino lo que es en sí. Y otra de las virtudes, yo siento que una virtud muy importante para el ser humano es ayudar a otras personas. Y bueno, a lo mejor eso ya es un pensamiento muy personal. Y yo dejaría, o he dejado muchas veces el estoicismo por estar actuando en lo material. Yo tengo unos proyectos ahorita, bueno, estamos viendo en Michoacán con un amigo un proyecto político y tengo otros proyectos que estoy formando, también formar mi negocio en una cooperativa y en ese aspecto, y no siento que vaya en contra totalmente del estoicismo, sino del aspecto de que sí debemos de valorar también que la virtud también es ayudar a los otros y no solamente tratar de sanar y sanar tu alma solamente tú, sino poder ayudar y compartirle a otros lo que has aprendido. Sí, considero que tenemos un punto similar. Yo considero que si la información no la compartes, no sirve de mucho. Sí. O sea, como que eso de nada más almacenar información tú no jala. Ajá. Yo fíjense que yo no sé si ya lo había platicado, creo que sí, pero por ejemplo, a mí para algo lo que me sirvió mucho el estoicismo, yo antes tenía como esta obsesión o esta carga de querer hacer mucho, ¿no? De que te reconocieran, de que todo lo que hicieras fuera reconocido, de... Igual que yo, igual. No, sí. Igual, estaba en la misma. Y por ejemplo, Marco Aurelio, hay un pasaje que dice eso, o sea, como a final de cuentas, ok, te mueres y ponle tú que lograste ser el más chingón del mundo y tu memoria va Va a a trascender. subsistir, ¿no? ¿De qué te va a servir a ti? O sea, tú Esto ibas a como estar dilema muerto, de tú ibas a Aquiles estar en la muerto. Ilíada, ¿no? Has muerto, exactamente. Sí. Ya estás muerto. ¿De qué Hay vas a algo hablar? hay algo que dijo, creo que Epicuro, ¿no? De que si yo estoy vivo, la muerte no existe. Y luego también se parafraseó con Mark Twain. Sí, De que si yo se estoy vivo, la pierde. muerte no existe. Y cuando yo no exista, la muerte sí. Así que, como que. Ajá. Exacto, entonces el hecho de plantearte en ese panorama, porque creo yo que Ajá. hoy en día una problemática muy vigente, ¿no? Que todo el mundo tiene este miedo a querer ser reconocido, a querer ser alguien, y por eso vemos los influencers, y por eso vemos Sí. esta competencia por ver quién tiene más seguidores y todo eso, ¿no? Por cierto, El Y ego en y Instagram. Nah, no es cierto. exacto. Los bailes de TikTok ahí para ver quién. Y a fin de cuentas es eso, ¿no? O sea, a fin de cuentas, ¿para qué te va a servir? Y luego también Marco Aurelio termina diciendo eso. O sea, imagínate que tu nombre va a quedar grabado en una piedra en tu ciudad. Fuera de esa ciudad nadie te va a conocer tampoco. Sí. Y por ejemplo, la semana pasada estuve en Los Ángeles y me tocó ir por la calle esta de las estrellas, ¿no? Sí. Y caminando por ese boulevard, el Hollywood Boulevard, pues te das cuenta de eso, o sea, literalmente eso. Los actores en su momento que dijeron, yo quiero llegar a tener mi estrella en Hollywood Boulevard, ok, ya se las pusieron. ¿Y Ahora. ahora qué? O sea, todo el mundo está caminando encima de su nombre y a lo mejor se murieron. Y para la gente que pasó encima de Perenganito de tal, es como, pues aquí está su estrella, ok. O sea, y para ¿Y ya? en 3 generaciones ya nadie se va a acordar de ese Perenganito de tal. De hecho, Y, eso es, perdón que te interrumpa, eso no, mismo le pasó a un
a un amigo mío, a un amigo, Fernando Sorecerna, hace también un podcast, un profesor que él tenía, se tomó la molestia de explicarle, porque estaban hablando en una conversación y el dude ya se tenía que ir, y le explica cómo la realización, Rodrigo, de cómo llega él a darse cuenta que el legado o esa sensación de esa necesidad del humano del legado era una chaqueta mental y que nada más te Sí, quitaba exacto. tiempo. Exactamente, una chaqueta mental, Porque justamente. luego llegaba él a ciertas ciudades que andaba viajando y le preguntaba a gente que estaba cerca del parque de que, por ejemplo, las estatuas, muchos de los confederados o la chingada que ya les quitaron de que las estatuas de, oye, quién es este señor? Y todos de que, pues no No, pues sé, quién sabe. no sé, nadie sabía, o sea, iba a ¿Quién llegar ese sabe qué punto, hizo, ¿no? no? Sí, sí, sí. ¿Qué hizo? ¿Quién sabe quién es? Pero, o sea, tú vas a llegar a eso, o sea, nadie le va a dar importancia. Y tú Sí. te estás ahogando en un vaso de agua porque, que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, de que para tener esa aceptación, porque como dices, Rodrigo, o sea, casi todos, a lo mejor me estoy proyectando, o casi todos están haciendo lo mismo, por la dialéctica del esclavo maestro, ¿no? De que querer encontrar tu mundo y tu razón de ser, y creo que tú también, por eso estamos Sí, aquí, sí, sí, sí. congregados. Me proyecté en ese hegeliano ya, tema ¿no? El también. asunto. Ajá. Y bueno, a mí, yo en ese sentido es donde yo he aplicado el estoicismo, ¿no? O sea, para quitarme así que ese peso Sí. de encima, porque pues sí, a final de cuentas, o sea, no va a servir de nada. Y fue a raíz de eso que también dije, pues bueno, entonces, pues vamos a explorar otras cosas. Pues me metí filosofía, pues empecé otras cosas. Y es donde te das cuenta que hay cosas que te llenan más que los éxitos Sí. profesionales, que los éxitos laborales. Y es ahí donde yo he puesto en práctica el estoicismo, ¿no? Yo tengo una pregunta. Voy a ser un Ah, poco irreverente y ustedes Se me comprenderán. volvió a acabar el internet. Ahí les va. Voy a tratar Dale. de echar salsa a los tacos, a ver si les pica. A ver, a ver. Con 2 o 3 preguntas. Dale. La primera es, ¿cuál es el fin del estoicismo? Y espera que respondan, algo breve. Buena. ¿Cuál es el fin del estoicismo? O más bien, la replanteo. ¿Cuál sería su propio fin de estudiar y aplicar el estoicismo de ustedes? Es algo muy personal. Digo, entonces, sería esa pregunta. Y la otra, y fíjense cómo la voy a amarrar. Dependiendo del fin que ustedes proponen, que entiendo, y ustedes ya me van a corregir, que es alcanzar ser virtuoso, el arte del buen vivir, del vivir bien, del desprenderse de todas esas cargas que son innecesarias, de vivir una vida moderada. ¿Por qué el estoicismo sí y por qué la religión no? ¿Y cuál sería la diferencia entre la Buena, religión y el estoicismo? buena pregunta. Antes por ahí Fer, invitado, les dejó un link de YouTube. Ese video está buenísimo. Es del autor italiano Máximo de las charlas de BBVA. Sí. Está en YouTube, les dejo el link. Cuando tengan chance, veanlo. Está súper bueno. Está bueno, yo lo No llevo a lo la voy a mitad. aguantar. Lo voy a ver. ¿Quién se la avienta? Espero que no hayas hecho eso, Pedro, para evitar la respuesta. Oh, y aparte, hago Yo comercial. quiero Pero a ver, responder. A ver, sí. Antes de que responda Rodrigo, Sí, sí, dale, Pedro. me voy a despedir. Solo dispuso 90 minutos el día de hoy. Toca retirarse, sin antes agradecerles por el ejercicio. Ok. Enriquecedor, aprendí mucho y seguramente ya veré la sesión completa grabada cuando la pongan disponible. Pedro, muchas gracias. Nos vemos, hermano, un gusto. Gracias. Cuídate mucho. Sí, Hasta un luego, que gustazo. estén muy bien. Un abrazo a Un todos. gustazo. Pedro. Fíjate, para la próxima, no te desaparezcas. Haré todo lo posible, Fabricio. Dale. Saca los vinos. Fíjate. Dale, Nos vemos, Pedro. Cuídate. Vénganse Bye, por bye. uno. De una vez. vale. Cuídense mucho. Un abrazo. Bye, bye, bye. Pedro. Mm. A ver, Rodrigo, empezamos contigo. Primero son 3 preguntas. El fin del estoicismo personal. ¿Cuál es la diferencia entre la religión y el estoicismo? Es por qué el estoicismo y la religión no. La segunda es, ¿cuál es la relación entre el estoicismo y la religión? Sí, o sea, ¿cuál es la diferencia más bien, no? Ah, ok. O sea, ¿por qué escoger uno y no el otro? Sí. Ajá. Yo creo que el fin del estoicismo, lejos de encontrar una felicidad absoluta en la vida, es encontrar una paz mental. Una paz en el sentido de ser sereno y ser resiliente a los cambios de la vida. Hay una frase que me gusta mucho de Marco Aurelio que dice que la gente siempre trata de huir de sus problemas y para eso se va a las montañas y a las playas y se
va de vacaciones y así, cuando realmente a donde se debería ir uno es hacia adentro, y que ahí es donde uno encuentra la paz. Eh, yo creo que eso es, a fin de cuentas, la finalidad del estoicismo, el regirte bajo estas virtudes y conseguir la paz mental y la paz en tu existencia. Eh, Creo que el estoicismo sí se ha, así que, eh, inmiscuido mucho con la religión, en muchísimos sentidos. Ya ves, la pasada creo que fue Jonathan, ¿no? Que nos enseñó un libro de el estoicismo y cómo ha afectado el cristianismo. Que me gustaría leer ese libro precisamente para tener más sustento para decirlo. Pero creo que la diferencia principal está en que, como decía en su momento Zavala, ¿no? El estoicismo es mucho más individualista y pone ahora sí que las decisiones, a fin de cuentas, ni siquiera se las adjudica a Dios, ¿no? Lo pone como algo natural, o sea, es como el mundo va a seguir su curso, es como un motor de rueda infinita. Una vez que lo prendes, pues sigue girando y no lo paras. Es eso, ¿no? O sea, una vez que este mecanismo, este engranaje que le llamamos vida comienza a moverse, se va a mover, quieras o no. Ujú. Y Dios ya no va, Dios ni siquiera va a tener que prestar atención en eso. Si tú le pides algo, no va a importar porque ese mecanismo ya está dado. Eh, yo creo que aquí también la pregunta sería, ¿cómo ven los estoicos el destino, no? Si realmente las cosas están destinadas o es algo que se va dando premeditadamente. Pero creo yo sí que la principal diferencia entre la religión y el estoicismo es eso, que el estoicismo no le adjudica ningún poder superior de decisión a un Dios sobre la naturaleza o el curso de la humanidad, sino que al contrario lo ve como una fuerza de virtud. A Dios en el estoicismo lo ve como una fuente de virtud, no tanto como en este caso, por ejemplo, la fe cristiana, que le puedes pedir y va a hacer intercesión, etcétera, ¿no? Acá es todo lo contrario. Acá realmente es una fuente de virtud, entonces creo yo que esas son las principales diferencias, ¿no? Diego tiene que levantar la mano. Diego tiene levantada la mano. Dale, Sí, Diego. sí, estaba aquí igual batallando con el internet. Necesito ver eso. De cierta manera, o sea, esa pregunta, Jorge, estuvo muy interesante. También gracias, Rodrigo, porque es una pregunta que yo me he hecho mucho, ya hace mucho tiempo, mucho. O sea, ¿por qué esto y no lo otro? O sea, ¿por qué me embona? O sea, porque esta pieza de rompecabezas, que de cierta manera en el esquema más grande tampoco está tan chida, llena, no me sacia, no palia, de todas, o sea, tienes que pegarla ahí como en el juguete este de niño que era un cuadrado y le metías un triángulo, o sea, ¿por qué le meto un Dale. triángulo y no, o sea, sí me explico, o sea, sí me la he hecho, o sea, ¿por qué utilizo ese esquema, de filosofía para poder llegar a la imperturbabilidad, respondiendo a la primera pregunta que hiciste? La segunda, la que, la que te digo que no sabía cómo contestar hasta que perdón, creí que se había ido el internet, porque estaba como que todo muy quieto. Hasta leyendo filosofía un poco más contemporánea de los franceses, de Albert Camus y de Sartre, me doy cuenta que, pues, y lo postula en la primera página de un libro de él, que la única pregunta interesante por hacerse es el suicidio, o sea, la de matarte o no, o sea, ¿qué estás haciendo, no? Y bajo esa premisa muy fuerte, Típico de muy drástica, cada... Está muy es, fuerte. Está muy no, fuerte. sí, 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 sí lo es, pero no es en un punto de que emo, ni córtate las venas, ni en realidad lo único que hace que sigas vivo es que pudiste quedarte vivo, o sea, como que no te caíste, no hizo, o sea, eso es lo único que queda por ahí, ¿no? Fuera de eso, las únicas otras cosas que le dan como que sentido o que llenan todos los vacíos son ciertas cosas que él denomina parte del suicidio, pero parte del suicidio filosófico, ¿sí? O sea, de cierta manera, agarras parches pseudo universales que te privan y de poder pensar de una manera más crítica o analítica ciertas preguntas un poco más difíciles que para su momento, por ejemplo, cuando estaba vivo
llegaban a hacer, de que, oye, ¿qué figura es esta cosa en la que estoy postrada? Ah, pues es un esferoide más o menos raro que se puede sombras, o sea, sí se le daba el énfasis a eso, ¿no? Pero siempre se ha llegado a un punto en el que ver más por los conceptos epistemológicos, ¿no? Y la religión, Sartre menciona que funciona para eso y funciona para poder paliar todos ese tipo de cuestiones. Y yo sé ahorita como tal el de Zenón, pues como mencionaban, no es, se tiene que adaptar al medio igual y tiene que reinventarse, ¿no? Pero ¿por qué funciona o por qué siento que funciona distado de la religión? Es porque no es una cuestión que es como una especie de semilla que germina en ti y lo entiendes, como unas pautas, no una especie de constructos que funcionan a la menos uno como la religión. De, por ejemplo, los 10 mandamientos. No matarás. ¿Por qué? Porque, o sea, los 7 pecados capitales. O sea, como que la religión, el cristianismo en concreto, en la que me puedo recargar, funciona mucho con base en castigo, en no, no, no. No el por qué, por el florecimiento de una acción, ¿qué? Porque trabajas la virtud o algo, que se supone que es lo que predica. Muchas de las religiones se parecen mucho en ama al prójimo como a ti mismo, no mates, no robes, no codicies lo ajeno, no codicies la mujer ajena, pero también considero que para que se mantuviese el control que tenía geopolítico, necesitaban mucho ese antagonismo, ese miedo, esa que el estoicismo no, el estoicismo busca imperturbabilidad. Sí. ¿Ya? Bueno, yo aquí lo que quiero hacer una observación que yo entiendo, y ahí me corrigen según lo que alcancé a leer de Giovanni Reale, donde los estoicos sí creen en un Dios. Sí. O sea, sí creen en un Dios y ellos se consideran como parte de Dios y le llamaban Numa. Numa, exactamente. Entonces, comparándolo con la religión, yo la única diferencia que veo es que las religiones en general, principalmente la griega, eran antropomórficas. Su Dios era muy semejante a nosotros. Sí. La católica la idealizó. Esa fue la única la única diferencia entre las otras religiones que la puso muy por arriba del ser humano, y los griegos pues eran muy cercanos. Entonces sí había esa creencia de que existe Dios, que nosotros somos parte de ese Dios, creían en la resurrección. Ellos creían en la resurrección y además creían en algo que le llamaron la conflagración universal, donde el universo o el principio del universo lo habían formado o lo habían dividido, categorizado en dos tipos: el activo, que tenía que ver con la forma, que es la razón divina, y por eso lo estoy señalando, que era Dios, el logos, el conocimiento, pasivo, que es lo material. Entonces yo entiendo que los estoicos tenían como objetivo el tener una buena vida, el tener esa paz que mencionó hace rato Rodrigo. Entonces ahora vamos a contrastar lo que nos dicen los religiosos. Cierto lo que dice Diego, que tenían 10 mandamientos, pero pues no es toda la Biblia, ¿no? Hablando del Antiguo Testamento. Vamos a hablar. Todavía no aparecía, ahora sí todavía no aparecen los famosos 10 mandamientos. Las máximas que dice Epicteto en el Inquiridión contra las religiosas, vas a encontrar muchas similitudes. Sí. Muchas similitudes. Ajá, que prácticamente le quitas de la ecuación el tetragramaton Jehová a la religión y verás que es muy parecido. Yo también lo que veo es que también, o sea, no todos los exponentes estoicos tenían esa misma adoración por sus dioses. Por ejemplo, buen punto. Marco Aurelio tiene una parte que dice, y digo tantas frases porque generalmente cuando leo un libro anoto y luego las categorizo por tema, ¿no? Entonces hay una parte que dice, escribe todas tus esperanzas, y si te interesa tu well-being, tu bienestar personal, sí. Sé tu propio salvador mientras tú puedas. O sea, no le da ningún poder a Dios ni nada. Le dice, si te interesa tu bienestar personal, tú tienes que ser tu salvador.
Entonces, en ese sentido, donde yo veo ahora sí que como que se empiezan a partir caminos, en donde sí te vas a encontrar unos que son más religiosos que otros. Séneca, ese que creo que es muy, Ok. muy religioso, pero Marco Aurelio, por ejemplo, no lo veo yo tan predispuesto a esta religión. Sobre todo también creo que por ser emperador no podía, y habiendo tantas Su religiones visión, en ¿no? ese entonces, no podía comprometerse tanto con una religión en particular, ¿no? No sé, aquí Fabricio que sabe mejor la historia que yo. Sí, o sea, realmente Marco Aurelio no estaba metido en la religión, no se metía tanto en la religión. Más que nada a lo que se metía Marco Aurelio en su época era con la república, porque él quería dejar el poder del imperio a la república. Era a lo que estaba luchando para, ahora sí, para no, ahora sí, no digamos, denigrar al emperador. Al contrario, es dejarle el poder a la república para que ellos hicieran cargo de eso, pero nunca manejó una parte religiosa. Ahora sí, como dicen, yo gobierno tu religión de este lado, pero no te metas en mis asuntos, ¿no? De igual forma, sí mencionaba que debían de tener un dominio de pasiones, ¿sí? Se tenían que dominar por la parte del estoicismo, un dominio de pasiones para alcanzar la felicidad y de igual forma para alcanzar una felicidad mental y la sabiduría, ¿sí? Al punto en el que, ok, quieres alcanzar el dominio de pasiones, pues ahora sí, puedes rezar, leer, etcétera, etcétera, ¿no? O puedes cultivarte. Ya bueno, ahora sí, en la felicidad mental, vamos hablándolo así, pero ya en el plan religioso, ahora sí, desconozco un poco la parte religiosa de la antigua Roma, del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque en aquella época los dioses eran casi los mismos, o bueno, no los mismos que en la antigua Grecia, ¿sí? Sí, mismo y mucha Sí, migración. migración, exactamente. Fue mucha la migración, como lo mencioné en su momento. La Magna Grecia, que creció en la parte sur de Italia, que es desde la parte del Tacón de Bari hasta lo que es ahora la Calabria. Todo se le conoce como la Magna Grecia, que fue donde llegaron filósofos importantes. Entonces, de ahí viene el por qué Marco Aurelio y Adriano agarraron la parte de la filosofía. ¿Por qué? Porque, ok, me latió el pensamiento de este esclavo. A ver, déjame, me lo traigo para que me enseñe. Sí. ¿Sí? De ahí sale ahora sí el estoicismo en la antigua Roma. Y Sí. luego también ves, por ejemplo, Permíteme, porque ya son dos puntos, permíteme. Sí, dale. En relación al punto que tú dijiste, que has mencionado, que yo entendí, es que el individuo dentro del estoicismo se hace responsable de sí mismo, ¿no? Ya va a depender de él la salvación. Pues fíjate que los religiosos, los católicos también dicen eso. Hay un versículo, no me lo sé de memoria, yo creo que aquí Ángel me va a corregir o me va a ubicar bien dónde está, donde se dice que la fe sin acciones no sirve. Sí. Entonces, la fe sin acciones no sirve. Es decir, si tú no haces nada para que te salves, pues aunque te hayas bautizado y te hayas bañado, nada, es tu responsabilidad. Tienes que actuar. Entonces, es una Sí, dice, semejanza con la Es religión. que no, la fe sin obras es muerta. Así es. Bueno, ahora yo termino el otro considero... punto, Diego, y vas, dame. Va. Después, fíjate la separación que quiso decir Fabricio acerca de que lo de la separación de lo político. Del imperio y la religión. Sí, lo político y la religión, o la administración política, ¿no? O la gobernanza. Ajá. Y la religión, pues fíjate que también la Biblia dice eso, al César lo que es de César y al Dios lo que es de Dios. Ve las similitudes. Pero a ver, ahora sí, la similitud, es una religión. Sí, pero la similitud que estás mencionando, y como lo dije yo, están separados. Exactamente, o la separación, o sea, es el mismo concepto, diferentes palabras. Sí, la similitud y la separación, ok, vamos a ponerlo así, y fue la pregunta que yo le hice a Joshua. Joshua, ¿tú estás consciente de que el estoicismo está dentro de la religión? ¿Y qué fue y fue cuando sacó el libro, que fue el que está mencionando Rodrigo, ojalá y lo pudiéramos encontrar, que dijo, mira, creo que sí,
y ya leyó la parte del prólogo y dice, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque yo lo mencioné. ¿Cómo es posible que las memorias de Marco Aurelio, que fue el grande del estoicismo del Imperio Romano, los tenga el Vaticano? Sí. Sí. Y ahora yo pregunto, ¿no será al revés? Que la religión tomó el estoicismo en lugar del Es que estoicismo. La religión. exactamente. que sí. La Por religión- ejemplo, Claro que sí. la Por ejemplo, religión- fíjate, espera, Pero, déjame. pero ahora espera, la Ahorita voy yo, baja. la pregunta inicial fue ¿cuáles son las diferencias entre Pero es que ya lo estás, yo ahorita habías dicho que el estoicismo es la religión. Sí, ya esta es una síntesis, pero les vuelvo a regresar de dónde partimos pues, para no perdernos la Sí. pregunta. Sí. Yo solo quiero hacer un contraargumento, Jorge. O sea, Dale, Diego. Ajá. considero que el cristianismo y las religiones más grandes, en su afán pagano de jalar mucha masa, como también pasó aquí con la Virgencita de Guadalupe y la chingada, o sea, sí, se dice, se sabe, no pasa nada. Sí, está bueno, buenísimo, güey. Dicen muchas pendejadas. O sea, yo tengo una teoría que es muy personal, que puedes justificar casi cualquier acción con una mamada que dice en la Biblia. Sí. O sea, y te puedo leer Sí, muchos sí. versículos, o sea, porque tú me estás diciendo similitudes de la Biblia con... Yo te puedo decir que las mujeres no hagan nada, que apedreza a la gente, o sea, no sé por dónde va ese contra... Sí, el contraargumento va en que yo Pero, lo que como dice pregunté, Fabricio, ¿cuáles son sí, las sí diferencias? lo jalaron. Ajá, pero yo lo porque pregunté, ¿cuáles son las diferencias? Ajá, Y ellos me están diciendo sus diferencias, digo, bueno, es que yo no veo tantas diferencias porque acá se piensa y se dice lo mismo. Pero es que, por ejemplo, Ese es en el el- Antiguo Testamento también decían que no se debían adorar figuras, ¿no? Exactamente. Y a raíz del periodo helenístico en la antigua Grecia que empezaron a hacer las estatuas, fue que se empezaron a poner estatuas en las iglesias también. Entonces, Así fue. por eso digo, o sea, ¿es el estoicismo que agarró la religión o la religión que agarró el estoicismo? Por ejemplo, Epicteto, por ejemplo, incluso hay una parte donde dice, si no te puedes resistir al sexo con alguien, no lo pienses como un fracaso temporal. Ya alimentaste tus debilidades y lo hiciste más difícil de volver a salir, ¿no? Entonces, desde ahí ya también empieza una diferencia entre la religión y el estoicismo, porque la religión, para empezar, dice que pues, hasta que te cases, pues tienes relaciones, ¿no? Y todo eso. Entonces, en ese sentido también es donde yo digo, sí hay diferencia entre el estoicismo y la religión. Sí. Y claro que se puede encuadrar el estoicismo en la religión o la religión en el estoicismo. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, Ajá. pero son prácticamente muy sublimes o muy, bueno, yo tampoco manejo el estoicismo ni la Biblia de manera docta, pero sí, no hay, en este momento no tenemos unos puntos tan, vamos a llamar, con mucho peso para diferenciarlos, ¿no? Que esa era la pregunta, ¿cuáles son las diferencias? Y Pero ahora, es que no hay muchas realmente, o sea... Yo sí tengo un punto. sí, y la otra pregunta fue para irlas amarrando y posiblemente empezar a hacer un cierre, que es ¿y por qué el estoicismo y por qué el estoicismo sí y por qué la religión no? Yo sí tengo un punto. Ajá, a ver, dale. Siento que el resumen de todo es esto. Para empezar, la religión tiene un canon, o sea, los libros que sí entran dentro de toda la teología. La teología lleva todo un lineamiento, entre comillas, porque todo es entre comillas. Y el estoicismo no. El estoicismo tiene diferentes libros con diferentes pensamientos, porque el primer estoicismo sí era muy religioso y casi su logos hablaba. El logos que hablan ellos es retomado incluso en la Biblia en San Juan, cuando dice, y el verbo era Dios, en vez del verbo daba un logos. El logos habla más de un tipo Espíritu Santo como lo conocemos ahorita. Pero la gran diferencia es que el estoicismo ha cambiado porque antes se hablaba más de un determinismo duro y más adelante se habla un poquito más como que de felicidad de personas, de consejos. O sea, ya cuando estamos hablando de el emperador, se me fue el nombre, de Marco Aurelio, ya eso es como que una filosofía de vida más personal, más que determinista, entonces va cambiando. Y yo siento que la principal diferencia es que la iglesia o la religión es muy dogmática. Si tomas la religión y si tomas la iglesia, tienes que tomar mucha moral preconcebida desde antes.
quieras o no, la iglesia es machista, la mujer no puede ser pastor, los homosexuales no van al cielo, y tomas mucho, demasiado, una actitud muy moral, muy marcada, pero cuando crees en el estoicismo es una filosofía de vida muchísimo más abierto, y entonces tú Sí. tomas, por ejemplo, la era media, la era determinista y cositas así. Ahora, y para mí esa es la principal diferencia. Ahora con lo que si la Biblia es el estoicismo o nació primero el estoicismo, me parece que el estoicismo nació en el siglo III antes de Cristo. No estoy muy seguro, creo que sí. Sí, nació Ajá. en el siglo III antes de Cristo. Perfecto. Entre el 4 y el Y 3. Ajá, el periodo antiguo. sí, y estoy buscando en qué momento se escribió Eclesiastés. Es que no recuerdo y no lo encuentro en internet. Creo que si alguien me puede ayudar con eso. Eclesiastés habla del estoicismo porque dice, yo hice casas gigantes, hice grandes jardines, pero no me daba felicidad. Hice grandes cosas, pero nada, no me daba felicidad. La felicidad se encuentra en agradar a Dios y no hacer prácticamente nada. O sea, Eclesiastés también habla de eso. Pero lo que pasó en ese periodo, cuando se establece la iglesia cristiana, es que aún a pesar de que los cristianos digan lo contrario, ellos también entraron en un proceso helenístico que se mezcló con muchas ideas, se marcó. Por eso, o sea, el cumpleaños o sea, Navidad viene de una festividad pagana, o sea, tienes Sí. esas ideas. E incluso relatos del Antiguo Testamento que muchos cristianos fundamentalistas dan como que sí pasó, como Adán y Eva, Job, o también el Arca de Noé, son remakes de historias incluso babilónicas, me parece. Spin-off. Sí, es que... Referente a lo que dices de Navidad, te lo voy a decir. Sí. La Navidad se celebra por una fiesta romana del Ajá. Antiguo Imperio Romano, por el cumpleaños de un emperador, y ahora sí, ahí me agarraron en curva porque se me fue el nombre del emperador, porque Sí. es justamente por eso que se celebra la Navidad. No es por el nacimiento de Jesucristo, es una fiesta romana del Imperio Exacto. Romano que se celebra en esa fecha. Yo también lo que Sí, veo es sí. que la religión, en este caso que estamos hablando cristiana, por ejemplo, yo puedo ser un estoico hindú, o puedo ser un estoico católico, o puedo ser un estoico Sí. taoísta. Esta universalidad es increíble. Sí. En cambio, el cristiano no. El cristiano no, yo no puedo decir, sigo la filosofía cristiana, pero soy budista. Ah, Y aún pero a pesar de que se parezcan mucho, no te da esa libertad, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso puedes adoptar filosofías de las demás religiones siendo estoico. Sí. Por ejemplo, yo puedo decir, yo soy estoico, pero me gustan estas ideas del budismo, me gustan estas ideas del cristianismo, o soy agnóstico, o soy ateo, y no hay problema, porque no ocupas un Dios para ser estoico. Okay. sí, te voy a dar un datazo, pero este es un datazo también. La iglesia cristiana se ha dividido, pero por años, es un discurso por años, entre arminianos y calvinistas. Un arminiano habla sobre la libertad de las personas para llegar a Dios, y un calvinista dice que no, que hay un determinismo duro, pero duro. Y la Biblia se contradice porque habla de las dos cosas. Entonces ahorita me recordaste porque hay estoicos deterministas en la rama del cristianismo calvinista. Un día que lo busquen, eso es una pelea que ya tiene años, años y años, entre si Dios ya tiene todo determinado y no tienes que hacer nada, porque si Dios te va a salvar y en algún momento tú te vas a arrepentir y te vas a ir con él, o si Dios te da la oportunidad que si tengas libre albedrío. Entonces ahorita me acordé porque el estoicismo entra en el calvinismo cristiano y es algo, eso lo sabe cualquier cristiano. Y ahora dato ahí les va otra, referente a lo que estamos hablando, si se enlaza el estoicismo con la religión y otras culturas, ¿no se les hace el estoicismo llegó a Japón? Lo pregunto porque ahora sí, hablamos de que con los estoicos se manejaban cuatro pilares. Sí. Los japoneses manejaban el código Bushido. Ajá, sí. Lo he escuchado. Y algunas cosas tienen similitud. Sí, son casi los mismos. ¿Perdón? Entonces, si te pones a estudiar el código samurái, prácticamente es un estoico japonés, ¿no? Exactamente. Y ahí te va, lo tengo aquí.
El código Bushido es compasión, integridad, respeto, lealtad, valor, honor y honestidad. No va de la mano igual, aparece. Y estamos hablando que, ok, la cultura japonesa está completamente diferente. Estamos hablando que lo occidental con lo oriental. Dos puntos diferentes. Dos puntos completamente diferentes. Y antes de pasar a Gerardo, yo creo que aparte estamos hablando de pura moral, ¿no? Porque el estoicismo era todavía más. Algunos historiadores la han dividido que en lógica, Sí. en física y en ética. Entonces es una de las verticales. El estoicismo se entiende todavía como mayor a una religión. Que bueno, son puntos que no abarcamos. Nos faltó su concepción lógica, cómo la utilizaban, cómo la estudiaban, y las cuestiones físicas en el sentido de ciencias, ¿no? Sí. Entonces es Sí. mucho más amplio. Es una de las diferencias. Ahora sí, Gerardo, vas. Sí, nada más quería decir, le quería preguntar a Zavala, le dijiste la religión de Kelvin, la que te deja ser libre. ¿Sí? ¿Cómo? La La, calvinista no es libre y la arminiana sí. La arminiana es libre. bueno. Libre albedrío. Entonces, el Agustín de Hipona era estoico y era arminista. O sea, por lo que estoy leyendo de él, de que Ajá. él te da el ejemplo de que Dios te da la opción de ser libre y ya te da ya tú tienes que saber qué está éticamente correcto para llegar a la virtud de acuerdo a la moral, y te da el ejemplo con Adán y Eva, que fácilmente él te da, bueno, yo pongo el ejemplo de que fácilmente Jesús o Dios, si no quería que Adán y Eva tocaran el árbol de la manzana, fácilmente no lo hubiera puesto ahí y ya, se acabó el problema. Pero Dios dice, no, yo lo pongo ahí porque ellos son libres. Ellos son libres de escoger su camino. Ellos son libres de escoger si de acuerdo a su ética y si de acuerdo a su virtud me van a seguir con lo que yo pido o no me van a seguir, y a pesar de sus consecuencias. Por eso yo siento que Agustín de Hipona, apenas lo estoy leyendo, no soy muy clavado en eso, pero siento que Agustín de Hipona es arminista y también tenía muy arraigado la filosofía estoica. Sí, mira, ahí te va un detalle. Juan Calvino y el calvinismo y el arminiano nació después de Agustín Hipona. De hecho, Agustín Hipona fue uno de los primeros teólogos formales, y así que te puedo decir que nacieron después, las corrientes empezaron después, pero él pone lo que es la primera piedra en el asador de estos grandes debates, porque es muy cierto lo que dices. Si Dios, es que el problema es que se contradice mucho. Si Dios es todo poderoso, todo lo sabe, todo lo puede y en todos lugares está. Si ya sabía que nosotros estamos predispuestos a pecar y caer en la caída, ¿por qué da la oportunidad de ponerlos ahí a decirnos? Están viendo que el niño es chimuelo. Ajá, exacto, a decirnos que tenemos libre albedrío cuando en sí no lo tenemos, porque en ese momento se dice que el hombre no tenía ni bien ni mal en la cabeza, porque dice que por eso le llaman el fruto del bien y del mal y del conocimiento. Entonces, ¿por qué rayos pone un ser, por qué rayos castiga a un ser que no tiene ni bien, ni mal, ni conocimiento por tomar una decisión donde literalmente no entendía, solamente desobedeció y ya, pero no sabía que la desobediencia era pecado? Ángel, Gerardo, ¿qué les parece si organizamos un debate para el punto que ustedes están tomando? Se me hace muy interesante. ¿Cuál? Pues el libre albedrío. Sí. Y la filosofía de Hipona, ¿no? Excelente. Y estaría bueno que entrara Zavala y Gerardo. Ajá, y otros que estén Éntrale tú. Si alguien administra, le puedo entrar. Yo le administro. Pues entonces lo vamos organizando. Lo organizan, sí. Ya se armó. Ahora, dime. ¿Ibas a decir algo, Ángel? Que queda así, debate de calvinismo, arminiano, libre albedrío o no libre albedrío. Ahí lo vamos manejando en el Discord para ir perfecto.
porque ya algunos ya se empiezan a ir, vamos a dar por cerrado la discusión, el debate informal de hoy. Yo le agradezco a todos los presentes, también a los que ya se fueron, a todos los participantes, Pedro que ya se fue, recuerden que aparecen aquí Fabricio Quesada, Rodrigo Terán y Ángel Zavala. Muchas gracias a todos. Pues cerramos, recuerden que una de este espacio ahora se va a llamar el pórtico. Digo, el estuario era la propuesta, pero me parece pórtico como que, pues, también muy interesante. Entonces, este espacio se va a llamar el pórtico. Vamos a tratarlo de hacer todos los jueves en la medida de lo posible. Ahorita ya hay unas siguientes pláticas. Tenemos tiempo de ir estudiando y ir organizando el debate que ustedes están en este momento casi iniciando, ¿no? Perfecto. ¿Quieren agregar alguna conclusión? Muchas gracias a todos. La verdad disfruté mucho este debate. Sobre todo el compartir con gente que también es igual de apasionada que uno. No es tan fácil encontrar gente que esté igual de loca que uno. Sí. Entonces, muchas gracias. La verdad disfruté mucho y pues nos vemos el próximo jueves. El martes en Ágora, ¿no? Si los que puedan. El martes en Ágora y el jueves martes en en Ágora. Ah, sí. El martes Muy en Ágora, nos atrasado, vemos. pero... Ajá, sí. Bueno, pues excelente noche a todos, compañeros y compañeras. Gracias, Jesús, por el tiempo. Gracias, Adrián, Eric, Jorge, Citlali, Patricia, Irving. Excelente noche. Y continuamos. Chicos, un abrazo. Hasta luego, nos vemos, cuídense. El capitán siempre se queda hasta que se hunda el barco. Adiós. Nos vemos. Coño, ya se acabó. Pensé que iba a seguir. No, ya son 8:28. Sí. Ya. Yo me fui a hacer no mi pasa cena nada. y llego y se van todos, pero bueno, adiós. Ya nos vamos. Ahí veo la repetición. Bueno. Bye. Dale, nos vemos el martes. Bye. O el Bueno, nada más viernes. quería proponer algo para, no sé si puedo. Sí.